El tiempo pasaba y la ansiedad de Zeynep aumentaba. Mustafa se volvió más agresivo con sus exigencias. Le advirtió que, si no quedaba embarazada antes de que terminara el 2017, se divorciaría de ella y haría que la deuda de su padre volviera a perseguir a su familia. La tensión creció hasta que finalmente estalló una gran discusión, pero, como siempre, Mustafa impuso su voluntad. Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traemos otra historia real que los dejará con la piel de gallina. Esta vez, viajamos hasta la ciudad de Idr, en Turquía, donde un enredo de relaciones complicadas, entre una madrastra, su hijastra e incluso compañeros de trabajo, desembocó en algo realmente impactante. Les aseguro que esta historia los mantendrá pegados hasta el final. ¿Qué fue lo que realmente pasó en este caso? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides darle a me gusta, dejar tu comentario y suscribirte. Y si te parece interesante, compártela con tus amigos también. Ahora sí, vamos al grano. Nuestra historia comienza en Idr, una ciudad en el este de Turquía, cerca de la frontera con Armenia. Allí, en 1963, nació un hombre llamado Mustafa. Con el tiempo, creció y en 1982 decidió unirse al ejército turco, donde pasó buena parte de su juventud como pacificador en Medio Oriente, una región marcada por los conflictos. En 1990, Mustafa se casó y, al año siguiente, nació su hijo, Burak. Pero la vida familiar no era precisamente pacífica. Según Burak, su padre tenía un carácter explosivo y, lamentablemente, su madre era quien más sufría las consecuencias. En 2003, Mustafa resultó gravemente herido en servicio, pero logró recuperarse y regresar a su puesto militar. Siendo hijo único, Burak pasaba la mayor parte del tiempo con su madre cuando su padre estaba fuera en misiones. Sin embargo, en 2010, la tragedia golpeó fuerte. Su madre falleció por una insuficiencia renal, dejándolo completamente solo en casa. Después de aquella pérdida, Burak se enfocó en sus estudios y más tarde consiguió trabajo como administrador en el área de emergencias de un hospital. Rentó una pequeña habitación cerca de su trabajo, pero cada semana volvía a la casa familiar para asegurarse de que todo estuviera en orden. Su relación con Mustafa seguía siendo distante. Su padre apenas pasaba tiempo en casa y, cuando hablaban, era casi siempre sobre temas laborales. En 2015, Burak le presentó a su padre a Aylin, la chica de la que se había enamorado. Para sorpresa de todos, Mustafa se llevó bien con ella y apoyó el matrimonio, incluso ayudando a pagar la recepción. En mayo de ese año, Burak y Aylin se casaron con solo 24 años. Pero apenas unos meses después, la historia dio un giro inesperado. Ese mismo año, Mustafa decidió visitar a la familia de su antiguo superior en el ejército, Kerem. Kerem había fallecido en 2013 tras una larga enfermedad, pero antes de morir le había pedido ayuda económica a Mustafa para cubrir gastos médicos. Eso terminó convirtiéndose en una deuda de aproximadamente 500 millones de rupias, unos $35,000. Mustafa esperaba que le devolvieran el dinero, pero la familia de Kerem pasaba por serios problemas económicos y no podían pagarle. Frustrado, Mustafa tomó una decisión drástica. Llevó a un abogado y a la policía a la casa de Kerem para embargar la propiedad. La viuda de Kerem quedó devastada, pero lograron llegar a un acuerdo con el líder del vecindario. Se les dio un plazo final de 2 semanas para pagar la deuda. Cuando Burak se enteró de lo que estaba pasando, intentó hablar con su padre y hacerlo entrar en razón. Desde su punto de vista, Mustafa no tenía una necesidad real de recuperar ese dinero de inmediato. Su sueldo era alto, no tenía dependientes y vivía cómodamente. Pero Mustafa no tomó nada bien la intervención de su hijo. Sin embargo, algo sí le llamó la atención. Durante su visita a la casa de Kerem, no pudo evitar fijarse en Zeynep, la hija menor de su difunto amigo. La joven era increíblemente hermosa y, desde ese momento, Mustafa no pudo sacársela de la cabeza. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Regresó a la casa de Kerem y le hizo una propuesta a la viuda. Si Zeynep se casaba con él, la deuda quedaría saldada. Por supuesto, la esposa de Kerem rechazó la oferta de inmediato, pero lo que Mustafa no esperaba era que Zeynep aceptara. Para ella, la situación era clara: jamás podrían pagar la deuda de su padre, y si perdían la casa, ¿dónde vivirían su madre y su hermana? Tras muchas idas y vueltas, se tomó una decisión.
Zeynep se casaría con Mustafa. Así que, en diciembre de 2015, con él teniendo 52 años y ella apenas 26, se convirtieron en marido y mujer. Después del matrimonio, salió a la luz un detalle que Mustafa desconocía. Zeynep era viuda y tenía un hijo pequeño de su relación anterior. Pero para entonces, él ya estaba enamorado de ella y aceptó que el niño viviera con su madre. La vida de Zeynep no cambió demasiado tras casarse, ya que Mustafa solía estar fuera por trabajo. Para mantenerse ocupada, siguió trabajando en un minimercado local. Su relación con Burak y su esposa, Aylin, era sorprendentemente buena. Pasaban mucho tiempo juntos, y Zeynep incluso le daba consejos a Aylin, especialmente porque ella estaba embarazada de 4 meses en ese momento. Como no quería que Zeynep se sintiera sola, Aylin solía quedarse con ella en la gran casa de Mustafa. Sin embargo, en marzo de 2017, casi un año y medio después de casarse, Mustafa comenzó a perder la paciencia. Zeynep aún no quedaba embarazada, lo que lo molestaba profundamente. Él deseaba con ansias tener un hijo y empezó a acusarla de ser infértil. A regañadientes, Zeynep accedió a ir al médico, pero los resultados fueron un golpe duro para el orgullo de Mustafa. Los exámenes mostraron que Zeynep estaba perfectamente sana. Sin embargo, el médico explicó que la infertilidad probablemente se debía al estrés y al desgaste físico que Mustafa sufría por su exigente trabajo. Mustafa no podía creerlo. Había tenido un hijo con su primera esposa, así que, ¿cómo era posible? Su enfado creció aún más cuando el médico intentó tranquilizarlo. Al regresar a casa, Mustafa estaba furioso. Le ordenó a Zeynep que al día siguiente fuera sola a otro médico. «No hay necesidad de que yo vaya, yo estoy bien», insistió. Desde entonces, la presionó constantemente para que buscara tratamientos y probara cualquier terapia disponible. Zeynep, sin atreverse a contradecirlo, simplemente asintió. El tiempo pasaba y la ansiedad de Zeynep aumentaba. Mustafa se volvió más agresivo con sus exigencias. Le advirtió que, si no quedaba embarazada antes de que terminara el 2017, se divorciaría de ella y haría que la deuda de su padre volviera a perseguir a su familia. La tensión creció hasta que finalmente estalló una gran discusión, pero, como siempre, Mustafa impuso su voluntad. Desesperada, Zeynep acudió a Burak y Aylin en busca de ayuda. Para ese entonces, Aylin ya había dado a luz y su hijo tenía 1 año. Preocupada por su suegra, Aylin le sugirió que visitara a otro médico y prometió que Burak hablaría con su padre, mostrándole los resultados para demostrar que el problema no era de Zeynep. Pero nada funcionó. Mustafa se negaba a aceptarlo y seguía culpándola de todo. Fue entonces cuando Aylin tuvo una idea descabellada. «Si él no cede, hagámoslo caer en su propio juego», propuso con una mirada seria. Zeynep la miró confundida, y Aylin explicó: «Paga a un hombre para que te deje embarazada. Una vez que Mustafa vea el resultado, se calmará y dejará de atormentarte». Al principio, Zeynep no podía creer lo que estaba escuchando. La idea le parecía impensable. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No podía arriesgarse a perderlo todo. Mustafa era inflexible, y si no le daba un hijo, su vida y la de su familia se derrumbarían. Así que empezaron a planearlo en secreto. Nadie podía enterarse, ni siquiera su madre o su hermana. Con la ayuda de Aylin, comenzaron a buscar a alguien a través de aplicaciones de citas y redes sociales que estuviera dispuesto a ayudar a cambio de dinero. Pero, después de varios días buscando, Zeynep empezó a dudar. Varias amigas le advirtieron sobre los riesgos de involucrarse con un desconocido de Internet. ¿Cómo podía estar segura de que era una persona sana? ¿Y si tenía alguna enfermedad? Con el miedo creciendo dentro de ella, Zeynep decidió que no podía seguir adelante con el plan. Finalmente, en agosto de 2017, Zeynep le dijo a Mustafa que estaba embarazada de 3 meses. Esperaba que él se alegrara, que por fin la aceptara por completo. Pero en lugar de felicidad, se encontró con su furia. «Eso es imposible. Soy estéril. ¿Cómo es que tu vientre está creciendo?», gritó Mustafa, fuera de sí. Zeynep sintió que el mundo se le venía encima. Se quedó sin palabras, atrapada en su propia mentira. Mustafa no estaba sorprendido, ni siquiera parecía dolido. Era como si estuviera esperando este momento, como si solo buscara una excusa más para deshacerse de ella y cobrar sus deudas. Zeynep no podía creerlo.
Se había casado con él con las mejores intenciones, para ayudar a su familia, para asegurarles un techo. Había sido una esposa leal, siempre cumpliendo con su deber, soportando todo. Y ahora, todo parecía haber sido en vano. Las cosas empeoraron en octubre de 2017, cuando ya tenía 19 semanas de embarazo. Mustafa la llevó a hacerse una prueba de ADN. Los resultados fueron impactantes. El 40% del ADN coincidía con el suyo. En lugar de calmarlo, esto solo avivó sus sospechas. Mustafa llegó a una conclusión aterradora. El único hombre que podía haber sido el padre era Burak, su propio hijo. Al día siguiente, Mustafa acorraló a Zeynep y la presionó hasta que ella terminó confesando. Ciego de ira, fue directo a la casa de su hijo. Burak, que hasta ese momento había guardado silencio por miedo a Aylin, finalmente le contó la verdad a su padre. No fue lo que crees, intentó explicarle. Solo quise ayudar a Zeynep. Tú la presionabas demasiado. Tenía miedo por su familia, por su madre y su hermana. No podía verla sufrir más. Aylin quedó en shock con la confesión de su marido, pero la verdadera tragedia llegó segundos después. Mustafa, sin dudarlo, sacó una pistola y le disparó a su propio hijo. El estruendo del disparo llenó la casa. Mustafa huyó, dejando atrás el caos y la desesperación. Burak fue trasladado de urgencia al hospital. Pasó 2 semanas debatiéndose entre la vida y la muerte, pero milagrosamente sobrevivió. Cuando regresó a casa, lo primero que hizo fue pedirle perdón a Aylin. Yo nunca quise traicionarte. Solo quería ayudar. No podía dejar que la familia de Zeynep lo perdiera todo. Pero Burak no sabía la verdad completa. Zeynep, desesperada tras tantos intentos fallidos de embarazo, había terminado confesándole su angustia a Neir, su compañero de trabajo. Fue él quien se ofreció a ayudarla, y en medio de la desesperación, ella aceptó. Se encontraron varias veces en el almacén del minimercado, y así fue como finalmente quedó embarazada. A estas alturas, Zeynep ya no podía seguir guardando secretos. Con el peso de todo lo que había ocurrido, decidió contarle la verdad a su familia. Sus padres quedaron destrozados al enterarse de todo lo que su hija había sacrificado por ellos. Era difícil de aceptar, pero entendieron su desesperación, su lucha por mantenerlos a salvo y evitar que se quedaran sin hogar. Mientras tanto, la policía no parecía tener prisa por encontrar a Mustafa. Tal vez era por su rango en el ejército, tal vez porque tenía conexiones poderosas. La falta de acción indignaba a la comunidad, que exigía justicia. Se decía que Mustafa se escondía en la casa de un familiar en Karakoyunlu, pero nadie hacía nada. Pasó un mes. El 15 de noviembre de 2017, Zeynep, junto con su hermano Yusuf, fue a la casa de Mustafa para recoger sus pertenencias. Pensó que la casa estaría vacía, pero para su sorpresa, él estaba allí, esperándola. Tienes que entregarte, le dijo ella, firme. Mustafa se rió con desprecio. No entiendes nada, Zeynep. Mis problemas han terminado. Nadie puede tocarme. Las palabras de Mustafa encendieron la furia de Yusuf. En un arrebato, tomó un cuchillo de la cocina y, sin pensarlo, se lanzó contra él. Zeynep gritó, le suplicó que se detuviera, pero era demasiado tarde. Mustafa, a sus 54 años, cayó al suelo sin vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sin pensarlo 2 veces, Zeynep tomó la mano de su hermano y lo llevó a la comisaría. Burak se quedó en shock cuando supo que fue Yusuf quien atacó a Mustafa. Pensaba que todo había terminado, que su padre había desaparecido de sus vidas para siempre. Pero cuando Zeynep le contó que Mustafa apareció de la nada, como si nada hubiera pasado, sintió una rabia indescriptible. Burak había creído, ingenuamente, que después del ataque su padre al menos reflexionaría, que mostraría algún remordimiento. Pero no. En lugar de eso, se dedicó a culpar a todos los demás, convencido de que él era la víctima y que tenía razón en todo. Mientras tanto, Burak seguía tratando de recomponer su relación con Aylin después de todo lo que había sucedido. Aunque ella intentaba perdonarlo, la tensión entre ellos era evidente. En el tribunal, Mehmet, el abogado de Yusuf, presentó su defensa con firmeza. Explicó que lo que hizo Yusuf no fue premeditado, sino un acto impulsivo en un momento de desesperación. Solo intentaba proteger a su hermana, embarazada y vulnerable, de un marido peligroso que no se detenía ante nada.
Ni siquiera había llevado un arma consigo, simplemente tomó el cuchillo de la cocina en medio del caos. Además, recordó al juez que Mustafa llevaba más de un mes prófugo, poniendo en peligro a Zeynep, quien seguía siendo el blanco de su odio. El 17 de octubre de 2017, en el Tribunal de Distrito de Idr, llegó el veredicto: culpable de agresión con resultado de muerte, pero con atenuantes por defensa propia. La sentencia fue dura: 13 años de prisión. Yusuf, un joven que acababa de graduarse de la universidad y tenía toda la vida por delante, ahora enfrentaba un futuro incierto tras las rejas. Mientras tanto, Burak y Aylin tomaron una decisión definitiva: mudarse a Tuzluca, donde vivía la familia de Aylin. Para Aylin, todo lo que había pasado con Zeynep se sentía como una traición imperdonable, y eso estaba desgastando su matrimonio. Necesitaba alejarse, empezar de nuevo en un lugar donde no tuviera que enfrentarse a esos recuerdos todos los días. Zeynep, por su parte, dio a luz a su hijo y se quedó viviendo en la casa que Mustafa dejó atrás. Pero su vida estaba lejos de ser sencilla. La situación con Aylin seguía tensa, y para colmo, ella le hizo una petición inesperada: que jamás le dijera al niño quién era su verdadero padre. El problema era que, en realidad, nadie lo sabía con certeza. Después de haber estado con dos hombres en el mismo periodo de tiempo, la identidad del padre biológico seguía siendo un misterio. Y con el tiempo, ese secreto solo se volvería más complicado de ocultar. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?